Volvemos a Mercado Express para presentar a nuestro invitado de esta noche. Me acompaña, como lo había anticipado, Jorge Segarra, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Negocios de la Cámara de Comercio de Lima, quien está aquí, ha tenido la gentileza de venir para conversar. Jorge, buenas noches, sobre una serie de temas relacionados con negocios y cuidado del medio ambiente y ecología y posibilidades financieras también para los negocios. ¿Cómo estás, Jorge? Roberto, muchas gracias por la invitación. Quería comenzar preguntándote bueno, hay un concepto que creo que ya está inoculado en quienes hacen empresa, el Perú en general, tiene que ver un poco también con todo lo que se ha tocado el tema en medios en los últimos años. Hoy existe conciencia más o menos pareja de hacer negocios que cuiden o por lo menos sean armónicos con el medio ambiente, ¿no? Cada vez además la mayor posibilidad de difusión de cualquier crítica o acto que infrinja eso hace y propone una barrera natural para los negocios. Pero ¿cómo observas tú en promedio al empresario peruano en general con ese tema? O sea, ok, ya lo asimiló, pero ¿en qué medida lo ha asimilado? ¿Por obligación, por cultura, convicción? ¿Cómo? Yo creo que ya se están asimilando, como tú dices, y creo que los últimos resultados que se han dado demuestran de que ser amigable con el medio ambiente no solamente es positivo, sino que además puede ser rentable. Quiero ponerte un solo ejemplo. La recientemente inaugurada termoeléctrica de Guaycoloro, donde se está generando energía eléctrica a partir de la basura. Es un tema absolutamente amigable, es un tema innovador y además está generando ya casi 1 millón de bonos de carbono, que son cotizados en un sistema que es muy parecido al de la bolsa de valores. Tiene sus altibajos, pero que evidentemente también tiene su rentabilidad. Es un sistema bien interesante el de bonos de carbono, ¿no? Y en realidad yo tengo entendido que ya hay muchas más empresas de las que se cree involucradas en el tema, ¿no? Sí, claro, hay pequeñas hidroeléctricas de 1 mega, 2 megas, 3 megas. Hay también ya inversiones numerosas en el tema de las energías eólicas. Ya estamos ya se vendría este año, Dios mediante, la tercera subasta de energías renovables, que comprende las eólicas, las solares, la de biomasa y también las pequeñas hidroeléctricas hasta 20 megas, con precios que están muy por encima del rango normal de lo que se vende la energía eléctrica en el Perú, por ejemplo en el caso de la generación de energía, lo cual es positivo. Hace 2 años se dio una norma que establece que el 5% de las energías que se consumen en el país deben tener una fuente renovable. Y a partir de ahí se ha generado todo un mercado que es ampliamente rentable. Claro, y bueno, importante pues que también se pueda aterrizar en temas de costos concretos y beneficios concretos para las empresas de este tema, porque creo que es más fácil en ese caso de poder justamente, bueno, primero cuantificar y segundo poder pues asimilar, poder entender a qué va todo este mercado, ¿no? Todo esto es también un negocio y tiene que tener su rentabilidad. A nivel latinoamericano, por ejemplo, el Perú tiene, por lo menos en la costa del Pacífico sudamericano, tiene la preeminencia y el liderazgo, porque en Colombia o en Chile o en Ecuador e incluso en Argentina todavía no se ha dado un marco regulatorio que impulse el uso de energías renovables. La ley que salió hace 2 años, que acabo de mencionar, ha implicado también una serie de incentivos, como por ejemplo que la energía sea comprada a un precio que vaya más allá del valor del mercado. Generar energías renovables en cualquier lugar del mundo es más caro y necesita una subvención, que en este caso no la hace el Estado, sino el propio usuario. Pero si ese pequeño porcentaje que es subsidiado es compartido por todos los usuarios en general, realmente el impacto sobre la tarifa es bastante pequeño. Y es algo, creo que, encomiable que el Estado asuma este tipo de posiciones y asuma un liderazgo en lo que es la legislación a nivel internacional. Bueno, eso también pues lo pone el Perú un poquito a la vanguardia en el tema y tiene que ver, yo creo, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que tiene mucho que ver con que estamos casi obligados. La diversidad climática del Perú lo obliga a tener una posición más vanguardista en el tema de normativa ambiental. Sí, mira, Roberto, nosotros tenemos el triste privilegio de ser, según el Centro de Investigación para el Cambio Climático de Inglaterra, el tercer país
en ser más afectado por los efectos del cambio climático. Sin embargo, solamente producimos el 0.01% de los gases de efecto invernadero. Es decir, a nivel mundial no tenemos preeminencia, no tenemos un modo de presionar. Ante este contexto, lo que ha surgido es un conjunto de oportunidades. Esto se ha venido trabajando desde Copenhague, luego en Cancún y finalmente en Durban, la creación de un fondo verde. Este fondo verde debería manejar alrededor de 100.000 millones de dólares a partir del año 2020, destinado justamente a ayudar a los países que han sido más afectados por los efectos del cambio climático y también a conservar los bosques tropicales. Dentro de este contexto, el Perú, en lugar de ponerse a llorar o hacerse el desentendido con este tema, creo que tiene que asumir una posición de liderazgo. Las cosas no nos van a caer del cielo. No solamente por el hecho de decir que somos los más afectados, nos va a caer el dinero. Y el Perú dentro de esto tiene una gran oportunidad. Perú tiene 70 millones de bosques tropicales, de hectáreas de bosques tropicales. Se calcula que cada hectárea de bosque tropical reduce aproximadamente 2.5 toneladas de CO2. En su conjunto, estos 70 millones de hectáreas podrían o reducen realmente al año alrededor de 170 millones o evitan que 170 millones de toneladas de CO2 sean expelidas al medio ambiente. Esto es importante, Roberto, porque hasta ahora, a través del protocolo de Kioto, el mundo lo que ha privilegiado es la gestión de proyectos, ya sea en servicios o en temas de orden industrial, que promuevan la reducción de gases de efecto invernadero dentro de las actividades del hombre. Pero no se había tomado en cuenta los mecanismos que tiene la propia naturaleza para reducir. El efecto invernadero es algo natural, existe desde siempre. Y la naturaleza, para poder regularlo, tiene sus propios mecanismos. Lo que está ocurriendo es que estos mecanismos han estado siendo destruidos. Claro. Y ahora, a partir de la creación de este fondo verde, se va a tratar de privilegiar, de rescatar estos mecanismos. Para tenerlo claro en términos de tamaño, me hablabas de el fondo que tiene 100.000 millones de dólares a partir del 2020. A partir del 2020 para los países afectados en demás. ¿Cuánto o qué parte, bueno, es un fondo mundial, pero qué parte podría aspirar el Perú a capitalizar o a canalizar hacia sí y cómo? Esa es una pregunta muy importante, Roberto. Y ahí el Perú debe asumir un liderazgo. Así como el Perú, que tiene enormes bosques tropicales, existen una serie de países del mundo que también lo tienen, y que son del tercer mundo, y también van a resultar afectados por el tema del cambio climático. Debe ser una competencia por fondo, ¿no? Claro que sí, pero también podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, con Brasil, con Venezuela, con Ecuador. Claro, con y llevar a Colombia, cabo de repente una serie de proyectos conjuntos. para poder llevar a la próxima cumbre mundial en Qatar una posición. ¿Cuál sería la posición? ¿O cuál debería ser la posición peruana? De que las toneladas de CO2 que son reducidas por estos bosques sean equivalentes a la hora de generar bono de carbono, por ejemplo, a los mecanismos de desarrollo limpio. Acá estoy viendo justo el dato de que en el 2010 el Banco Mundial estimó que el mercado de bonos de carbono alcanzó los 142.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 142 versus un fondo de 100. Quiere decir pues, que hay cierto equilibrio en los números, ¿no? Finalmente, para poder ya un poco cuantificar, entender cuánto está moviendo esto. Mira, si se habla de un fondo de 100.000 millones de dólares, yo no sé cuánto pueda durar el próximo protocolo, el que va a, digamos, reemplazar a Kioto, pero seguramente va a ser de 5 o 7 años. Estaríamos hablando de 700.000 millones de dólares en una bolsa mundial al cual podría, de alguna manera, el Perú tener acceso, aunque sea una pequeña porción. Sí, bueno, por supuesto. Ahora, el tema es que ese es un esfuerzo no solamente, por supuesto, gubernamental, pero también tiene que haber un esfuerzo privado. ¿Qué pueden hacer las empresas y cómo pueden colgarse, digamos, en desarrollo de proyectos conjuntos? Tú has hablado de, por ejemplo, juntarnos con otros países. Eso también lo pueden hacer las empresas, sobre todo las multinacionales. Y muchas de las multinacionales están hace mucho tiempo preocupadas por desarrollar mejores prácticas que conversen con el medio ambiente. Mira, en el fondo, el protocolo de Kioto que vence este año ha promovido ese tema, ¿no?
la reducción de las empresas o la reducción en las empresas del primer mundo de su generación de gases de efecto invernadero. Por eso es que ha habido toda una estrategia global que tiene 3 puntos: el intercambio de emisiones, la implementación conjunta, que están dirigidos al primer mundo, y el mecanismo de desarrollo limpio, que está dirigido al tercer mundo, que consiste en traer tecnologías del primer mundo, actividades del tercer mundo y lograr la reducción de gases de efecto invernadero. Estos bonos de carbono que generan estos proyectos son comprados por estas empresas transnacionales en el tercer mundo, en empresas del tercer mundo, en países del tercer mundo, para poder compensar su exceso de emisiones. Entonces ya existe todo un mercado, ya existe. En el caso de los rellenos sanitarios, en los casos de estos pequeños proyectos hidroeléctricos, en el caso de estas energías eólicas, todos estos proyectos califican como mecanismo de desarrollo limpio y están generando sus propios bonos de carbono. Claro, y ahí yo siento que a ratos lo que falta es que se entienda que un poco ya es el patrón común no tanto que las empresas, porque las empresas lo hacen, pero creo que en general el público tendría que estar más consciente de todo lo que hoy día se está haciendo desde el ámbito empresarial para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Mira, desde el tema de, por ejemplo, tener una cultura de la limpieza pública, ¿no? Cuando tú pasas por una calle, ves y observas a veces con curiosidad y a veces estupefacto que la gente saca por las ventanas papeles o cáscaras y las tira al suelo. En provincias, por ejemplo, no existen rellenos sanitarios sino botaderos, donde la gente convive con estos botaderos. Claro, y son ciudades que van a empezar a crecer, donde hoy día quizá el impacto no sea tan significativo, aunque en algunos casos puede ya serlo, pero lo que, como se decía al comienzo del programa, ¿no? Por ejemplo, es mejor siempre prevenir que esperar. Que Huancayo lance o arme una línea de bus antes de que la ciudad empiece a contaminar y tenga el tráfico caótico que tienen Arequipa y Chiclayo, me parece excelente. Es lo que quizá hay que empezar a hacer en algunas ciudades del interior. Hay que empezar a educar. La basura, en el Perú solamente existen rellenos sanitarios, por ejemplo, en Lima. En el interior del país, donde se produce el 60% de la basura se quema. Quemar la basura produce gases de efecto invernadero. Sí, pues eso y además contamina el medio ambiente y además genera enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, la gente por ignorancia no lo toma en cuenta, no reacciona, no recapacita, y las autoridades municipales y regionales tampoco hacen nada al respecto. Entonces también hay que generar toda una educación, toda una corriente. Sí. Hay que enseñar para que la gente entienda. Sí, creo que hay bastante por hacer, sobre todo del lado empresarial y de los tipos de negocios que se desarrollan. Vamos, Jorge, me acompañas una pausa, después de ella a seguir hablando con Jorge Segarra de la Comisión de Medio Ambiente y Negocios de la Cámara de Comercio de Lima sobre la posibilidad, pues, de tener negocios amigables con el medio ambiente. Regreso con eso tras la pausa.